Muy fácil confundir carencia con necesidad, les voy a dar alguna de estas definiciones. Carencia es algo que nos falta, algo que no tenemos, pero no siempre somos conscientes de esta falta de algo. Cuando nosotros nos hacemos conscientes de que algo nos falta, se convierte en necesidad. Y la necesidad es justamente el medio o el elemento que me va a permitir cubrir esa carencia que he identificado. En este descubrir que tengo una carencia, justamente el reconocer la necesidad va a hacer que yo como consumidora entre en un estado de tensión ocasionada justamente por este reconocimiento de una necesidad no satisfecha. Este reconocimiento me va a permitir empezar a buscar una alternativa de solución para satisfacer esa necesidad que no está plenamente cubierta. En esa búsqueda de satisfacción yo voy a analizar una serie de opciones. Por ejemplo, si yo tengo la carencia de la hidratación de mis tejidos, de mi organismo, la necesidad vendría a ser el elemento que cubre la carencia, es decir, una bebida rehidratante o hidratante, un líquido rehidratante, ¿verdad? Y entonces empiezo yo a buscar las alternativas. En algunos casos, estas alternativas serán, por ejemplo, el agua embotellada, el agua natural, el agua hervida, pero también pueden ser otro tipo de bebidas, como los rehidratantes propiamente dichos. También podemos tomar como elemento de satisfacción o de cobertura de mi carencia a las infusiones, el café, el jugo, la limonada, la chicha, y en algunos casos, como a veces mis alumnos me dicen, profesora, la cerveza es rehidratante. Bueno, siempre le atribuyen beneficios o ventajas saludables a la cerveza. Yo no sé de dónde sale eso, pero unos dicen que es diurético, otros dicen que es rehidratante, pero en fin, eso dependerá de cada uno de los consumidores. Cada uno escogerá esta categoría dependiendo de sus propias decisiones, de sus alternativas, desde su propio punto de vista. Y entonces, en este proceso que acabamos de mencionar, llegamos a estas búsquedas de alternativas donde yo tengo categorías generales o genéricas de estos elementos. Agua embotellada, agua común, jugos, gaseosas, infusiones, bebidas rehidratantes. Pero como pueden ustedes observar, no tenemos una definición de qué producto específico quiero. Eso se da luego, en el proceso de compras, yo determino y digo, decido por la categoría genérica de rehidratantes. Voy a comprar un rehidratante. Y de ahí viene la compra propiamente dicha, cuando yo voy y pido un producto en especial con nombre y apellido. Es decir, por ejemplo, si estamos en la categoría genérica de rehidratantes, voy a pedir una marca de ellas. Ejemplo, Gatorade de sabor, de mandarina con limón, de 500 mililitros, helada, con tapa toma todo. Esa decisión ya es el proceso de compra en sí. Y posterior a esta compra viene lo que llamamos la evaluación post-compra. Recuerden que estamos analizando el proceso de compra del consumidor. Por lo tanto, es desde el punto de vista mío como consumidor, como consumidora, en que voy a hacer este análisis post-compra. Si este producto que adquirí, tomé, bebí en su totalidad, me causa plena satisfacción, entonces, la siguiente vez que vaya a tener que tomar esta misma decisión, posiblemente ya no tarde todo este proceso de reflexión, sino más bien voy a ir directamente a ese producto, pues me generó satisfacción plena y por lo tanto voy a repetir esa experiencia. En el caso de que fuese insatisfacción por algún motivo, posiblemente en el siguiente proceso de evaluación de esta compra, este producto salga de mis opciones y ya no lo voy a tomar, simplemente lo elimino, ¿sí?
plena satisfacción, repito la experiencia, no satisfacción, cambio por otra. Y dentro de este proceso justamente vemos que finalmente se pensaba o se hablaba mucho de que era un proceso totalmente racional, que el consumidor lo que hacía al momento de decidir era buscar la máxima utilidad, es decir, la mejor relación costo-beneficio. Que además los establecimientos estaban diseñados para brindar un servicio cómodo, atento, rápido, que cubriera esas expectativas de ese consumidor en ese momento en particular. Además, este consumidor lo que hacía era repetir esta compra sin plantearse mayores alternativas. Simplemente iba al mismo lugar a comprar el mismo producto, básicamente al mismo precio y punto. Y además el acto de consumo era considerado una tarea que se llevaba a cabo simplemente por una necesidad funcional, para cubrir esa necesidad funcional. Pero sabemos que hoy este proceso ya no es tan racional como se pensaba en ese momento. Hoy sabemos, por múltiples estudios y por las no nuevas ciencias, porque ya tiene bastantes años, pero por ejemplo, herramientas como las que se utilizan en el neuromarketing, que nos permiten analizar qué está ocurriendo en el cerebro de ese consumidor al momento que éste toma su decisión de compra, son elementos muy importantes que no teníamos antes para poder analizar su conducta y cómo es que se lleva a cabo todo este camino para que finalmente decida esta compra y los porqués y qué emociones están involucradas en todo ello, porque hoy el consumidor es un consumidor emocional racional, ya no es puramente racional, buscador de la máxima utilidad. Hoy busca otro tipo de ventajas y beneficios en los productos y muchos de ellos son puramente emocionales, ¿no? Entonces, fíjense lo que decía este señor Tauber en 1972. Él nos hablaba que tras la compra subyacen razones menos visibles, pero que emergen con fuerza. Y estas razones son justamente estas razones emocionales de las que hablábamos hace apenas unos segundos. Más adelante, una década después, Barnes y Warren estudian estas motivaciones que los consumidores, las motivaciones de aquellos consumidores que no eligen para sus compras el centro comercial más próximo. Es decir, generalmente uno lo que hace es tomar la decisión del local al cual asistir básicamente por cercanía. Es decir, no es el elemento único, pero sí dentro de los elementos que existen para la toma de decisión a cuál local asistir. Este punto de la cercanía es un elemento muy importante y generalmente ocupa uno de los primeros lugares en la toma de estas decisiones. Sin embargo, estos autores, investigadores, observaron que estos consumidores que no eligen el mismo centro comercial o el mismo establecimiento comercial próximo a su domicilio y deciden tomarse el esfuerzo de desplazarse por distancias y tiempos mayores a los usuales, este tipo de consumidores son consumidores con una elevada implicancia en el proceso de la compra y que además ellos experimentan sensaciones y emociones muy relevantes, como la sensación de la diversión, del estar a gusto, del placer, y esto además hace que su deseo por estar en este establecimiento o centro comercial sea la búsqueda de un mayor tiempo dentro del establecimiento del que hablábamos, ¿no? Ya en nuestras épocas, Arnold y Reynolds van profundizando sus estudios acerca de estas motivaciones no racionales y encuentran que en estas motivaciones del consumidor hay una motivación profundamente hedonista y comprueban que la forma de operar en los comercios al retail o comercios detallistas que se basaban básicamente en brindarles a este consumidor una variedad interesante de ofertas, es decir, darle mucha variedad. Además, ofrecerles un precio adecuado, un precio accesible, un precio atractivo.
Y por último, brindarles un horario adecuado, extendido, ¿no? Para que la mayoría de esos consumidores pudiesen acercarse a este punto de venta y poder realizar sus compras. Pero ellos encontraron que esto ya no es suficiente, y esto lo vemos nosotros también en la práctica, ya no es suficiente, y por lo tanto, fíjense ustedes, aparece un nuevo consumidor, un consumidor diferente, un consumidor del que venimos hablando mucho tiempo, pero justamente traigo este tema del nuevo consumidor que vamos a ver un poquito más adelante, lo de su perfil, que es más comunicado, que es más educado, que es más exigente, que además es más experto en el manejo de Internet y en el de las tecnologías de información, que es emocional racional, como lo mencionamos, y que además es perceptivo sensitivo. Entonces, fíjense, este nuevo consumidor, de acuerdo a los estudios de estos dos autores que vimos recientemente, Arnold y Reynolds, identificaron 6 nuevas tipologías del nuevo consumidor que yo les he traído en un pequeño resumen. Hay mucha más información, pero podemos verla más adelante, o pueden ustedes revisar en el libro que se llama Marketing Sensorial, que lo tengo ahí con una serie de autores. Fíjense, Arnold y Reynolds entonces nos hablan de 6 tipologías, 6 tipos de nuevo consumidor, que los denominan de la siguiente manera: el adventure shopping, el social shopping, gratification shopping, idea shopping, role shopping y value shopping, ¿no? Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Por ejemplo, el adventure shopping es aquel consumidor o comprador que busca la aventura, que va a un centro comercial o a un establecimiento, no importando la distancia ni el tiempo que tarde para llegar a él, en búsqueda de aventura, de diversión. Es audaz, le gusta experimentar, le gusta vivir y conocer nuevas experiencias gratificantes para él desde el punto de vista de su compra, de su consumo. Luego tenemos el llamado social shopping, que es el comprador social, que es el comprador que gusta de ir acompañado con su familia, con sus amigas, con sus amigos, y se van de compras y es un disfrute total. Pueden tardar horas de horas, incluso pueden pasarse todo un día entero en un centro comercial disfrutando del placer de comprar, ¿sí? Y además interactúan mucho con otros consumidores, con otros compradores sociales como ellos. Y entonces se conocen, comparten, disfrutan y compran muchísimo. La siguiente tipología, el gratification shopping, es la compra para mí misma. Es la compra que hago para gratificarme, para engreírme, para sentirme bien. Y también son personas o compradores que no les importa el desplazamiento o el tiempo, que inclusive no tiene relación con el gasto, el monto del desembolso que se va a hacer. Lo hacen por la experiencia de sentirse a sí mismos gratificados con el hecho de comprar aquello que se merecen. La siguiente tipología es la idea shopping. Este tipo de comprador es el buscador de tendencias, ¿no? El que busca las nuevas tendencias, el que va a una tienda, a un centro comercial, a un grupo de establecimientos para buscar lo nuevo que hay. Él va permanentemente, puede tardar mucho tiempo, puede tardar menos tiempo, pero lo que busca es lo nuevo, la nueva moda, el nuevo jean de moda, el nuevo maquillaje, el nuevo iPhone o el nuevo smartphone que ha salido, el último, etcétera, etcétera. Luego viene el llamado role shopping. Este comprador es aquel que compra justamente para otros, ¿sí? Toma el rol del comprador, pero compra para otra persona y también se siente gratificado al momento de elegir el mejor regalo para esa persona, ¿no? Y finalmente el value shopping, que es aquel comprador que busca las mejores ofertas, que busca las promociones, que busca encontrar aquello que considera de alto valor a un buen precio, un precio accesible, ¿sí? Listo.
Y entonces estos son el tipo de consumidores, las nuevas tipologías de consumidores que vemos el día de hoy y que nos llevan a cambiar el concepto de lo que antes conocíamos como la experiencia de comprar. Antes la experiencia de comprar era algo funcional, práctico, como decíamos al principio, que esté, digamos, un establecimiento que sea cómodo, que sea fácil, accesible de llegar, era suficiente, pero hoy ya no lo es más, ¿no? Porque la función, la visión funcional o utilitaria de lo que es la compra ya está en desuso. Hoy el consumidor, como pueden ver en la lámina, ir de compras implica tiempo y presupuesto, pero dedicados básicamente al ocio. Los centros comerciales están transformando sus espacios de venta en verdaderos centros generadores de experiencias de consumo y emoción. Y entonces el ir de compras ya no es una actividad simplemente para cubrir una necesidad en especial, sino es una actividad voluntaria que no está promovida por una necesidad funcional. Miren, no tenemos estadísticas de Perú, pero encontré un dato interesante en España. Fíjense lo que nos dice, que el tiempo dedicado a diario a las compras es de 47 minutos al día para días de semana. Y durante los fines de semana estos 47 minutos se transforman en 107 minutos. Imagínense. Bueno, mi esposo diría que yo no entro en ninguna de estas categorías, en estas estadísticas, porque yo puedo pasarme 24 o 48 horas comprando de corrido, ¿no? Pobrecito. En fin, la nueva experiencia de comprar ya ha cambiado el concepto, ya no es lo que vimos anteriormente. Hoy la experiencia de comprar es una aventura total, completa, intensa, integral. Y entonces hablamos que esta experiencia y esta aventura va desde la exploración de qué lugares hasta planifican cuál va a ser el recorrido que van a hacer para no perderse absolutamente ninguno de los establecimientos, ven todos los escaparates, analizan la variedad de la oferta que está a disposición en estos locales, dónde se encuentran, qué productos o servicios puedo comprar, pero va más allá de lo que es meramente el producto en sí. ¿Por qué? Porque se convierte en sí misma se convierte en una fuente de gratificación para el consumidor, que se traduce básicamente en lo que hemos estado hablando: entretenimiento y placer, diversión, ocio, ¿verdad? Y entonces solemos escuchar, ¿no? Y no solamente hoy, sino hace mucho tiempo atrás también venimos escuchando, es decir, todo el tiempo lo escuchamos: me gusta comprar, me entretiene ir de tiendas, voy de compras para distraerme, ¿no? Y hay otro elemento fundamental, que es ir de compras es el antiestrés más efectivo del mundo. Si no, pregúntenle a sus esposas, a sus novias, a sus hijas, a sus mamás. Todas las mujeres hemos descubierto la receta precisa y exacta antiestrés. ¿Cuál es? Seguramente si estuviesen acá todas me dirían ir de shopping, ir de compras. Porque nosotros hemos descubierto básicamente que tenemos este elemento fundamental que a ustedes les ahorran. Fíjense que a ustedes, los varones, les ahorramos muchas horas de terapia, de psicoanálisis y de todo lo demás, que sale más caro que todas las compras que nosotros podamos realizar, ¿no? Entonces, no se especifica el producto o el servicio que yo quiero, que deseo adquirir. Simplemente digo, me gusta ir de compras, me relaja, me desestresa, y nos referimos a actividades que vamos a realizar y básicamente a la emoción que nos genera esa actividad relacionada con ir de compras. Entonces, fíjense, en esta nueva experiencia de comprar, el origen de estas emociones nos van a remitir a estímulos que son básicamente sensoriales, que están relacionados con la oferta de valor de los espacios comerciales que muy bien han desarrollado. Tienen que ver, por ejemplo, entre muchos otros, con el diseño, con la música, con la temperatura, con el olor, el aroma característico de ese lugar al que vamos, y también, por supuesto, con la variedad de la oferta.
Adicionalmente, en esta nueva experiencia de comprar, lo que tenemos es que el acto de consumo ya no encuentra una explicación básica, completa y satisfactoria dentro de lo que es el procesamiento de la información y la toma de decisiones basadas en aspectos racionales. Entonces, lo que tenemos que hacer es darle un enfoque que se relacione con la experiencia y con lo sensorial. Y es aquí que interviene el nuevo concepto del perfil del comprador actual. Ya habíamos dicho que era más informado, pero además es más crítico y más emocional. Pero también, fíjense, cada vez es menos fiel. ¿Sí? Es volátil, se nos escapa, pero es más participativo. Él quiere participar siendo parte del diseño del nuevo producto. Nos ayuda mucho en las áreas de investigación y desarrollo de nuevos productos. Inclusive, fíjense ustedes, como está tecnológicamente conectado, como además es un cazador de tendencias, muchas veces aconseja a otros. Lo vemos en múltiples elementos de Internet, los bloggers que se han hecho tan famosos, aquellos que nos recomiendan tecnología, la última tecnología. Inclusive las empresas trabajan muy de cerca de ellos, ¿no? Les dan los productos para que los prueben y estas personas que son los especialistas nos dan consejos, hablan acerca del producto, de sus bondades, pero también de aquellas limitaciones que tienen. Y muchos de sus seguidores, y por eso son ellos famosos, muchos de sus seguidores les hacen caso al pie de la letra, lo que ellos recomiendan, ¿no? Es individualista en un mercado de masas y tiene el placer de comprar. Y acá en este tema del nuevo perfil hay dos conceptos también que quiero traer para ustedes. Uno de ellos es el de prosumer, ¿no? O prosumidor, que es que este concepto exalta el carácter profesional de este consumidor o de este comprador que va adquiriendo a través de su experiencia estos conocimientos, a través de su experiencia propia, de lo que le cuentan terceros o del mismo esfuerzo de marketing de las empresas, hace que ellos cuenten con información y conocimiento que luego pone al servicio de otras personas, que era lo que les decía. Por ejemplo, en TripAdvisor ustedes pueden encontrar comentarios de miles de viajeros acerca de hoteles, de restaurantes, de lugares de diversión, y muchos de nosotros recurrimos a estos foros o a estos bloggers para asegurarnos de que nuestra decisión posiblemente es la correcta, ¿no? Otro concepto relacionado con este nuevo perfil del consumidor que estamos hablando es el shoppertainment, ¿no? Que es aquel que es comprador y busca la diversión, el entretenimiento, ¿no? El ocio es disfrute, relax, diversión y entretenimiento. Y el consumo está absorbiendo todas estas virtudes. Entonces, los establecimientos comerciales no es que se les aparece o fue casual, ellos lo buscan, lo provocan. ¿Para qué? Para generar en este consumidor ese elemento emocional, sensorial, de entretenimiento, diversión y placer, que hace que vuelvan repetidamente en la búsqueda de nuevas experiencias. No nos podemos quedar allí, tenemos que seguir innovando, reinventándonos para generar nuevas experiencias en nuestros consumidores y que sigan volviendo cada vez más, ¿no? La exposición de los productos es interactiva, la decoración ya no es simplemente algo plano, es algo dinámico, es escenificación, y las propuestas de diversión y consumo se confunden, se fusionan. Y entonces, frente a todo ello, viene lo que es el marketing sensorial. Todos estos elementos que hemos visto acerca del nuevo consumidor, de su nuevo perfil, de las nuevas tipologías, de la nueva experiencia de compra, nos hace ver que el marketing actual tiene muchos retos, y retos bastante importantes, bastante profundos e intensos, porque debe buscar nuevas formas de expresarse, debe sorprender y encantar a sus consumidores, generando experiencias imprevisibles, ¿no? Y tiene que tratar de transmitir ventajas diferenciales que propicien la acción de compra. Y entonces el marketing sensorial consiste justamente
en la utilización de elementos ambientales con el fin de actuar sobre esos sentidos del consumidor. Y acá, en toda esta parte sensorial, les voy a presentar un resumen acerca de nuestros sentidos y cómo podemos impactarlos. Fíjense, algunas tiendas para ropa, para vestidos, suele poner todos los vestidos a su disposición, diferentes modelos, diferentes tipos de vestidos, y otros los clasifican por colores, otros los clasifican por categorías, deportes, de noche, de gala, etcétera, pero todo eso forma parte de la experiencia sensorial. Esta lámina no se ve muy bien, está un poco oscura, pero es bastante sobria y tiene que ver con el tema de la joyería. Esta de acá es una oferta tipo bodegón, tipo bodega, con una serie de productos envasados, como que nos hace recordar las antiguas bodegas, ¿no? Donde encontrábamos conservas de todo. Todo está hecho precisamente para que tú tengas esa experiencia como comprador que quieres replicar, que quizás ya no la encuentras en las tiendas actuales, ¿no? Miren esto, por ejemplo, parece una exposición de arte, pero es una exposición de moda. Este es un centro comercial, un diseño de un centro comercial, todo lo que se hace para que tú vivas una experiencia gratificante e innovadora, ¿no? Y entonces viene el tema de los sentidos. Todo lo que tiene que ver, que afecte tu parte sensorial, es importante. Por ejemplo, en el caso de la vista, lo que es importante son los colores que utilizas en tu decoración, es la iluminación, la arquitectura o el diseño interior. Tiene que ver también con los ambientes que creas temporales para una campaña en especial, o la exposición misma de los artículos. ¿Cómo expones tú los artículos? ¿Cómo haces que sea atractivo para ese comprador ir a tu tienda? En el caso del tacto, tiene que ver con la textura, con los materiales que utilizas, también con la temperatura ambiental, con la humedad y qué tan accesible tienes el producto. El olfato, aromas del ambiente global, pero también puedes utilizar aromas específicos. Por ejemplo, me contaban el caso de un banco reconocido allá en Colombia que trabajaron nada más y nada menos que con Martin Lindstrom, ¿no? El especialista de branding que escribió Brand Sense, que es un libro que les recomiendo, y también el Biology, que habla acerca de neuromarketing y su experiencia, ¿no? Entonces, él desarrolló todo un aroma para este banco, desarrolló un color específico que se usaba en los ambientes y se usaba en el uniforme de las personas que trabajaban en el banco. Tenía además una música en particular que era reconocida para el banco. No era un jingle, no era una canción, era simplemente una música ambiental, pero que está identificada totalmente con el banco, ¿no? El oído, justo lo que estábamos hablando, la música ambiental o el ruido generado en la tienda o el sonido de los propios productos también es importante. Y el gusto, ¿no? Que puede estar dado por degustaciones en el punto de venta, pero también puede estar dado por comidas y bebidas servidas en la tienda, ¿no? Comidas y bebidas servidas en la tienda. Y yo les cuento el caso, por ejemplo, de una experiencia personal que fuimos con mi esposo a una oferta de diners en la cual era toda la noche en el Jockey, en la zona esta VIP, donde habían ofertas especiales para varones, para caballeros, ¿no? Todas las marcas de caballeros te daban una oferta especial con el uso de la tarjeta Diners, a quien realmente felicito porque me parece que están haciendo unas campañas espectaculares, tanto para hombres, pero creo que deberían hacer más para nosotros, ¿no? Para las mujeres. Pero en fin, fíjense, lo que les quería contar es que yo no iba a comprar, porque el que iba a comprar y decidir era mi esposo. Entonces yo estaba sentada en la sala de espera en unos sillones muy cómodos, y tenía un mozo al costado mío sirviéndome champán y dándome chocolatitos o bocaditos. Y entonces yo le decía, no señor, gracias, no he venido ni a comer ni a beber. Pero me decía, pero sírvase mientras que espera que su esposo decide. Bueno, la primera prenda que mi esposo me dijo, que si me parecía o no, pues le dije que sí. Terminamos comprando más de lo que realmente habíamos planificado, ¿no? Finalmente, esto es el marketing sensorial. Ha sido una breve presentación, muy rápida, pero ustedes pueden seguir ahondando en este tema tan interesante que es el marketing que estamos trabajando hoy.
¿no? Finalmente, bueno, agradecerles nuevamente y pasar a la ronda de preguntas que tengan ustedes a bien hacer. Muchísimas gracias. Muy bien, estoy lista para sus preguntas. Bueno, podemos aprovechar, también quiero aprovechar un momentito hasta que aparezcan nuestras preguntas. Ah, ya están acá. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu pregunta. Este es un tema muy interesante. No es lo mismo un consumidor individual, un comprador individual que un comprador institucional. Pero recuerda que básicamente se tratan de personas. Por lo tanto, cada uno de estos compradores institucionales también son personas y también van a tomar decisiones en base a lo emocional racional, a lo perceptivo sensitivo. Sin embargo, ellos tienen una serie de limitaciones porque hay procesos que deben cumplir dentro de las empresas, ¿no? Por ejemplo, para las licitaciones tienen que tener, no sé si 3 o 5 postores, tienen que tener una historia, pero finalmente hay elementos que van a tomar en cuenta desde su punto de vista personal para tomar esas decisiones. Esto no te podría dar una fórmula exacta, tendría que analizarse caso por caso para ver con qué tipo de compradores estamos trabajando, cuál es el perfil. De esos perfiles que hemos visto tendríamos que analizar. Y no solamente eso, tendríamos que analizar también el perfil que tiene la empresa, ¿sí? Para poder desarrollarlo. Y desarrollar una estrategia que sea efectiva para lograr la venta. Pero básicamente, ¿sabes qué es lo que tienes que tener en cuenta? Que tienes que ser extremadamente empático, cubrir toda la parte formal y luego empezar a desarrollar una estrategia para la parte emocional de ese comprador institucional o grupo de compradores. ¿Sí? Walter, muchas gracias por tu pregunta. En una empresa que brinda consultoría servicios de consultoría o de salud, ¿cómo podríamos aplicar marketing sensorial? Bueno, tú puedes aplicar marketing sensorial, mi estimado Walter, desde muchos puntos de vista. Desde el ambiente en que los vas a recibir, sobre todo, por ejemplo, en el de salud, tiene mucho que ver el ambiente, tiene mucho que ver la tranquilidad que tú puedas reflejar. Podemos hacer un diseño arquitectónico que no sea el típico diseño de un establecimiento de salud totalmente ascético, totalmente serio, totalmente duro. Puede ser un ambiente bastante agradable, bastante relajante. Puedes utilizar teoría de color, por ejemplo, con tonalidades amarillas y verdes. Las amarillas te dan optimismo, te dan felicidad, las verdes te dan tranquilidad, te dan esperanza, ¿no? No poner colores estridentes, por ejemplo. Y tienes que tener un aroma propio y tienes que tener, toda la gente tiene que reflejar esta comunicación o este mensaje que tú le quieres dar. En el caso de consultoría, dependiendo del tipo de consultoría, por ejemplo, yo trabajé para una consultora que se llama, para una empresa de medios que se llama Naranja Media, y ahí todo era alegre, porque era una empresa de creativos, todo era muy dinámico, muy alegre, mucho movimiento, las mismas personas eran así, y entonces todo refleja el espíritu de lo que tú quieres ofrecer. Lo importante es que desarrolles el mensaje adecuado para el tipo de consumidor que tú vas a trabajar. Diana Carolina, buenas noches. Ok, muchas gracias. En el tema del marketing sensorial en ventas por internet, pues quizás tendríamos la limitación
del aroma. Pero todo lo demás, Diana Carolina, puedes trabajarlo. Trabajar mucho colores, trabajar, o sea, lo que no tenemos, tenemos que reemplazarlo por aquellos sentidos que sí podemos disfrutar. Los colores, los sonidos, ¿no? Las imágenes interactivas, lo que puedas tú hacer para hacer atractivo tu lugar en Internet. Eso es lo básico para todo el desarrollo de una campaña de marketing sensorial a través de Internet. Recuerda que las personas solemos hacer lo mismo. Si, por ejemplo, tenemos una limitación en el oído, generalmente lo que más se desarrolla posiblemente sea el gusto o el olfato o la vista o el tacto. Algunas personas que tienen capacidad limitada de visión, por ejemplo, desarrollan los otros sentidos, desarrollan el sentido del olfato y pueden trabajar como estas personas que trabajan con los aromas, con los perfumes, o aquellos que trabajan con las pruebas de vino, catadores de vino, catadores de chocolate, ¿no? Entonces eso es muy importante, ¿sí? Tenemos que desarrollar aquellos otros sentidos a los cuales no podemos acceder a través del Internet. Juan José, buenas noches, muchas gracias por tu pregunta. ¿El neuromarketing es más importante que el marketing digital? No, Juan José, son cosas diferentes. El neuromarketing se refiere al estudio del cerebro del consumidor. Tiene mucho que ver con el estímulo que recibes, activando obviamente toda la parte sensorial de tu consumidor, y ese estímulo tiene un efecto en cada una de nuestras neuronas en el cerebro. Esas neuronas son responsables de alguna actividad o de alguna función que luego van a generar un comportamiento, una conducta de resultado. Entonces, lo que estudia el neuromarketing es estímulo, activación cerebral y respuesta, que es una conducta de compra, de consumo o de rechazo, de indiferencia. Entonces, lo que estudia es qué estímulos debo desarrollar para activar las neuronas que me van a permitir obtener la conducta de respuesta o de resultado que yo requiero, que puede ser una prueba de mi producto, que puede ser la compra efectiva de mi producto, y en algunos casos de repente podría ser utilizado por la competencia para que sea de indiferencia o de rechazo, ¿no? Eso es lo que hace el neuromarketing. Y en el caso de el marketing digital, es todas las estrategias de marketing llevadas a un entorno digital. Puede intervenir la parte de neuromarketing también para estudiar cómo es el consumidor digital, cómo toma decisiones ese consumidor digital, y puede utilizar el marketing sensorial para activar y estimular esos sentidos de ese consumidor digital. Es decir, todo se relaciona, no son temas separados, ¿no? Son herramientas y conocimientos e información valiosa que yo puedo aplicar en el rubro, en el ámbito o en el sector en el que yo tenga que desarrollar mis campañas. Cristina, buenas noches, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo lograr aplicar el marketing sensorial en pequeñas empresas? ¿Qué puede ayudar a concientizar en este tema al personal? Cristina, has tocado un tema muy importante, muy interesante. Nada de las estrategias funcionan si es que tú no tienes totalmente comprometido. No basta que estén involucrados, tienen que estar totalmente comprometidos con la esencia, con la visión, con la misión y los valores de la empresa. Eso es lo primero que tienes que trabajar antes de emprender cualquier tipo de campaña o cualquier tipo de esfuerzo de marketing que realices. En el caso particular tuyo de una pequeña empresa, no es que sea más fácil o más difícil que una gran empresa. Va a ser el mismo esfuerzo intenso que vas a requerir de convencer a estas personas y de alinearlas con tu visión para que al momento que apliques tu marketing sensorial, ellos estén totalmente imbuidos en este proceso. Un ejemplo de cómo poder hacerlo, un buen ejemplo es todo el emporio Disney, ¿no?
ellos tienen comprometido desde el más alto ejecutivo hasta el personal, digamos, de mando medio, de mando menor, digamos, un jardinero, una persona de mantenimiento, una persona que repara, todos están imbuidos en la visión. Y por eso Disney es el lugar donde los sueños se hacen realidad. Y realmente tú, cuando vas a visitarlo, sientes que eso es así, porque todos tus poros respiran este sueño hecho realidad, tu sueño hecho realidad. Entonces, mi consejo personal, desde mi punto de vista personal, es que trates de trabajar primero el compromiso, alinear a todos tus colaboradores con tu visión y tu misión y tus valores, y luego emprender el desarrollo de tus campañas de marketing, que puede ser un marketing sensorial que los haga a ellos sentirse también gratos, placenteros en su ambiente de trabajo, y con el mensaje y la oferta de valor que están proponiendo, y eso te va a ayudar mucho a lograr ese compromiso. Paola, buenas noches, muchas gracias. Ese es otro tema muy interesante el que tocas tú, Paola. Mira, el cambio tú lo puedes propiciar, pero el cambio tiene que partir de la propia persona. Si la propia persona, tu propio comprador, no quiere cambiar, no lo va a hacer. Por más que le des la mejor de las campañas del universo, no de Perú ni del mundo, sino del universo, no va a cambiar. Y eso tú tienes que aprender a analizar y también a identificar qué tipo de consumidores quieres. Si es una persona aversa al cambio, puedes ayudarlo, puedes tratar de lograr un pequeño cambio o un cambio gradual. Lo que no puedes hacer es hacerlo cambiar de manera efectiva, porque eso va a partir de un proceso interno, de cognición, de actitud, de experiencia, de emoción, ¿no? De percepción. Y como si él percibe que tú quieres hacerlo cambiar, se va a cerrar y no va a cambiar. Entonces, el cambio tiene que partir de él mismo. Es un consumidor, un comprador bastante complejo, bastante especial. Hay que trabajarlo de manera muy personalizada y muy intensa. Y lo que tú tienes que lograr es poder reconocer quiénes son esos consumidores y si vale la pena el esfuerzo de tratar de facilitarle el cambio, ¿ya? Esto es muy complejo, tampoco no hay fórmulas exactas del éxito, por eso te lo doy de esta manera que quizás te pueda sonar un poco general, pero eso hay que trabajarlo uno por uno. Tienes que trabajar qué tipo de aversión al cambio tiene, ¿no? Y entonces ese conocimiento te va a dar las herramientas para poder atenderlo de manera más personalizada, si es que realmente para ti es interesante hacerlo. Hay muchas veces que esa persona se va a ir porque siente que tú quieres hacerlo cambiar. Y entonces se va a ir a buscar algo más tradicional, más conservador, que lo vuelva a su zona de confort, ¿ya? Listo. En el caso de Tani, al momento de tomar la decisión de compra, ¿algún sentido influye más que otros? Sí, efectivamente, hay sentidos que influyen más que otros, pero también volvemos al tema de la personalización de las masas, ¿no? Porque acá algunos podemos ser más visuales, ¿no? Que los elementos visuales nos impulsen y nos llamen. Otros pueden ser más auditivos, otros inclusive pueden ser más táctiles, ¿no? Que traten de buscar aquello. Por ejemplo, ven un vestido hermoso que a simple vista se ve hermoso, pero tienen que tocarlo, tienen que sentirlo. Y eso puede propiciar la decisión de la compra. Entonces, eso dependerá de cada grupo o segmento de estos consumidores, ¿sí? Es como el aprendizaje, ¿no? Hay personas que simplemente necesitan escuchar para aprender, otros que simplemente necesitan leer para aprender, otros que necesitan leer, escuchar y hacer para aprender. Igualito ocurre con el marketing sensorial.
posiblemente en muchos de los casos hay un sentido que influya más en otros, que sea más relevante que otros. Muy interesante tu pregunta, Tani. Muchísimas gracias. ¿Se acabó? Sí, bueno, lo único que me queda antes de terminar era invitarlos a nuestro próximo webinar que vamos a tener el día miércoles 2 de abril, nada más y nada menos que con el doctor Adolfo Chiri. El tema es muy interesante, competitividad internacional de la empresa. Fíjense, nuestro colega pertenece al área de estrategia y liderazgo, y la fecha para el próximo webinar es el miércoles 2 de abril, como siempre, a las 7:30 hora en punto. El tema del doctor Adolfo Chiri, competitividad internacional de la empresa. Los invitamos cordialmente y les agradezco mucho por su participación. Pero no me voy sin antes recordarles también que por favor nos colaboren con la encuesta de este webinar, porque como ustedes saben es muy importante conocer sus opiniones, sus comentarios, qué les ha parecido, y son elementos muy importantes para poder mejorar en nuestros siguientes webinars. Yo les agradezco mucho su participación y los invito al siguiente webinar y a próximos webinars que podamos realizar. Me interesa saber mucho qué temas les interesa, qué temas quieren que les toque personalmente para poder prepararlos y traerlos en un próximo webinar. Buenas noches, muchas gracias a todos y muchas gracias al equipo también que hoy nos acompañó.